más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, Señor de la Muerte. Siempre también le menciono sus libros de referencia que se publicaron hace más de 10 años. Tal vez son más difíciles de encontrar, pero valiosos por su vigencia. Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan. Recuerde de apoyar al maestro Paco Cruz todos los días a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Ahí está dando la batalla por las tardes el maestro Paco Cruz, a quien saludo con todo mi cariño, mi respeto, mi admiración. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Ya te oímos. Ceci y yo estamos complotando para irnos hoy a un par de restaurantes. Ella en Chicago, yo en mi pueblo, para tener temas para platicar contigo, pero no, fíjate. Iba a empezar como con lo de la DEA, y lo del recall, pero lo que mencionaste sobre Pedro Sola y la cancelación de marcas de publicidad que lo apoyan, tienen razón. ¿Por qué cancelarlo? Porque la crueldad hacia los animales refleja no solo la falta de empatía, sino que suele ser la antesala de la violencia social. Así que, ¿qué es lo que están promoviendo las marcas al retirarle el apoyo a TV Azteca y claramente a Pedro Sola? Están buscando o evitando promover la violencia social. Si tú maltratas a un animal, pero no solo maltrato, él propuso matarlos, ¿sí? Tratarlos como objetos o como recursos desechables, pues eso es un indicador de que mañana puedes matar a una persona. Y así literalmente lo digo. Hay estudios de psicología que demuestran que el maltrato animal está estrechamente ligado a la violencia hacia las personas, la violencia social, la violencia intrafamiliar, y quienes abusan de los animales, perros, gatos, el que tú quieras, tiene muchas mayores probabilidades de agredir a seres humanos. Así que es muy congruente retirar. Yo entiendo que podemos cuestionarle mucho a las marcas y todo eso, pero cuando una marca retira el apoyo a una persona, no se trata solo de un equívoco, sino en este caso retiran la marca. ¿Por qué? Porque habló de violencia, habló de eliminar seres vivientes. Y eso es bien peligroso, Vicente. Así que eso hay que entenderlo por eso. No están retirando nada más porque ha dicho, ay, que hay que matar perros. No, es porque eso es violencia. Y además eso conlleva a la violencia social. Entre eso y agredir a un ser humano, no hay una línea muy delgada, Vicente. Por eso cuando la gente habla de maltratar animales, perritos, gatos, yo que tengo gatos, va, eso te conlleva inmediatamente a agredir a seres humanos. Hay una línea muy delgada, Vicente, y debe ser una señal de alerta, y así entiendo el retiro de esta publicidad a, a Pedro Sola en este contexto, sí, más allá de lo que haya dicho Ricardo Salinas Pliego, que no permiten el maltrato animal. No, hombre, ahí permiten el maltrato a seres humanos. Tú trabajaste allí, Vicente, sabes lo que es TV Azteca. Es una empresa que explota y que ha llamado a armar a las personas, que ha llamado a rebeliones sociales. Así que, pero en el caso de Pedro Sola, hay que tener mucho cuidado, Vicente, porque eso es un indicativo de violencia en cualquiera de sus formas. Pero dicho eso, Vicente, qué bueno, porque lo merecen, va. Y además lo dices en una televisora que escuchan millones de personas. Así que por eso, ¿cuántas veces vemos? Yo recuerdo mucho un caso de un tipo que tiró a un perrito a un caso en aceite hirviendo. Ahí creo que fue en Nezahualcóyotl, no me acuerdo, en una parte del Estado de México. Entonces, pues tú promueves la violencia hacia cualquier ser viviente. Puede ser un animal o puede ser un ser humano, no importa. Así que qué bueno que lo hacen porque se lo merecen, va. Y además hay que ver lo que le celebró Pati Chapoy también. O sea, no es solo que lo haya dicho, es que además su compañera lo celebró prácticamente.
Están centrándose en él porque es la parte más débil, pero lo mismo debía de ser con Patti Chapoy, que le celebró todo eso. Pero bueno, Vicente, ese es el tema. Es muy serio, por cierto. Por eso quise empezar con ese, pero estabas hablando de la conferencia mañanera, los resultados de la presidenta, la respuesta que le dan a Terrence Cole o Terry Cole, que es el actual titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos o la DEA, quien señaló recientemente ahí en Orlando, Florida, que el gobierno mexicano tiene ligas o vínculos con los cárteles del narcotráfico. Dice que altos funcionarios y gobernadores mexicanos han estado en la cama y confabulados con el narcotráfico por años, haciéndolos corresponsables de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Tiene un enfrentamiento con el gobierno mexicano muy peculiar, pero hay que recordar quién es Terry Cole. Él conoce México. Él ha estado adscrito como agente de la DEA, estuvo adscrito a México, a Colombia, también estuvo en Afganistán, y su carrera no es brillante ni es nada sobresaliente. A él se le cuestionó, por ejemplo, mucho porque filtró información en sucesos muy críticos, por ejemplo, filtró información a criminales que terminaron emboscando agentes élites de Colombia en 2006. Y él es uno de los responsables de filtrar información a los Zetas en 2011, que terminaron con la masacre conocida de Allende ahí en Coahuila, en la que desaparecieron por lo menos y murieron 300 personas. Y la información que tenía Terry Cole terminó en manos de los Zetas. Además, ya sabemos, los Moreira fueron partícipes de eso, 18 de marzo de 2011, pero el que filtró la información abiertamente fue Terry Cole. Y después desapareció. Es decir, es un agente deshonesto, es un agente que, bueno, Mike Billy lo ha dicho, una persona sin escrúpulos, que no tenía experiencia como director, no tenía nada, y lo nombraron ahí porque atiende a los requerimientos de títere que les asigna el presidente Donald Trump. Y eso es Terry Cole. Ahora, ¿qué busca? Enfrentando o acusando sin pruebas al gobierno de México. Primero, ir de acuerdo con las políticas o señalamientos de su jefe Donald Trump. Eso es uno. Pero segundo, lo que busca es lo que tuvo la DEA, por ejemplo, en 2010, 2011 en este país, con el gobierno de Felipe Calderón y luego el de Enrique Peña Nieto. Sí, busca que la DEA tenga ingreso a México como lo tuvo en esos sexenios, sí, sin restricciones, sin número de agentes, que ellos puedan enviar a lo que sea, que puedan participar en cualquier operativo o que puedan realizar operaciones encubiertas aquí en México con permiso del gobierno mexicano, sin papeles, sin nada. Entonces, Terry Cole es esa persona, Vicente, que está buscando y que quieren vengarse de la 4T, en especial primero del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el que le cerró la puerta, y luego la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que mantiene las puertas cerradas. Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantienen. A partir de entonces, la DEA, la CIA, la FBI están enojados con el gobierno de México. ¿Por qué? Porque antes podían hacer, Vicente, yo lo documenté en su momento, había, por ejemplo, en el gobierno de Calderón, que fue el que investigué, había agentes de la DEA que participaban en operativos con agentes a las órdenes de Genaro García Luna, y participaban en interrogatorios en los que había torturas, sesiones de tortura. Si un preso le interesaba a la DEA, los agentes mexicanos lo torturaban con la presencia de la DEA para obtener la información que querían los agentes de la DEA bajo tortura. Ellos, agentes como Terry Cole, por ejemplo, tenían informantes aquí en México
abiertamente y solo le pasaban la información al gobierno o a la administración de Genaro García Luna. Mira, este tipo trabaja, y a veces se lo pasaban, a veces no, este tipo trabaja con nosotros, así que hay que respetarlo, un narcotraficante, claramente. Así que eso es lo que busca Terry Cole. Ese es Terry Cole, una persona sin escrúpulos, una persona que aquí en México filtró información que sirvió a los Zetas para matar y desaparecer por lo menos a 300 personas en Allende, Coahuila, en marzo y digo la fecha porque estaba haciendo unas cosas particulares ese día, y me acuerdo bien, 18 de marzo de 2011, Vicente. Así que ese es Terry Cole y ahí debemos entenderlos. Por eso la respuesta frontal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del Gabinete de Seguridad. Pero debemos entender, claro, que los periodistas viejos mexicanos dicen, no, que Terry Cole pide esto, pero hay que ver quién es Terry Cole. Desde que él era agente, la DEA está vinculada a casos de corrupción. Aquí lo hemos platicado, ¿sí? 2018, 2019, 2020, 2021 y un poco hacia atrás, la DEA ha sido un nido de corrupción, Vicente. Aquí lo platiqué en su momento. En 2021 retiraron en forma muy secreta a Nicolás Palmieri, que era el director regional de la DEA para México y América Latina, aunque también era responsable de Canadá. Y ellos tenían colusión con los capos del narcotráfico a través de los abogados de los narcotraficantes. Así que ese es Terry Cole. Es un hombre sin escrúpulos y está buscando someter a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Así que así debemos entenderlo, pero claro, la vieja prensa corporativa no lo va a decir. ¿Por qué? Porque pues esa vieja prensa corporativa también está enojada con la 4T y se ha convertido en un partido de oposición. Terry Cole es de esos tipos de agentes al que le gusta tener sus listas negras con decenas de nombres de funcionarios mexicanos que, aunque no tengan nada que ver con el narcotráfico, es lo que él quiere. ¿Para qué? Para someter a la 4T, Vicente, y así debemos entenderlo. Por eso es importante conocer los antecedentes de personajes como este. Y eso le da otro carácter cuando tú lo ves, pero claro, en la prensa vieja nunca lo va a ver, pero para eso estamos nosotros, Vicente. No sé si ya llegó el maestro Jaime Hernández, pero buenos días, Vicente. Ya llegó mi querido Jaime Hernández, Paco, ya llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Ahí nos vemos con Jaime y con Hildy, su compañera de vida, también periodista de larga trayectoria, a la 1 de la tarde, 13 horas tiempo de la Ciudad de México, de lunes a viernes en No Apto para Cínicos, para continuar con la cobertura. Yo creo que les voy a ofrecer un negocio. Recuérdenme de esto, mi querido Jaime, Paco. Si el periodismo, nótese mi sarcasmo, ya no da, si la gente no se anima a los superchats, ya tengo una opción para convertirnos en millonarios. ¿Eh? Ya después les voy a contar, les voy a contar. Mientras tanto, le sigo pidiendo a la gente que nos dé like, que le dé like a esta transmisión. Likes, 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 lluvia de likes y recontra likes. Llegue y por favor busque la manita hacia arriba, dele me gusta. Si le quitan el like, vuélvale a dar like. Suscríbase a Sin Censura TV y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube dejan hablar como debe ser a nuestro amigo Jaime Hernández, a nuestro querido Paco y a su servidor. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Me ando medio loco hoy, Sí, pero 55 años de periodista contra los 47 míos. Y que quede bien claro. Entonces le voy a preguntar dónde se pone el Botox. Se me hace que le habló a Lito para pedirle consejos. Exactamente. Nunca mente. ¿Cómo están, caballeros? Muy, muy buenos días. Allá es miércoles, el ombligo de la semana. Pues díganme A de qué ver, quieren hablar. mira, está el tema de Terry Cole, de las declaraciones
del jefe de la DEA, que hay una conexión de mortal, ¿no? Mortífera entre los cárteles y el gobierno, dice. A mí me parece una provocación. Luego está la visita, se fueron a Dallas, sin albur, Cabeza de Vaca y el Saco de Pus. Por cierto, les está dando una carrilla preciosa Demián Duarte del Sonora Power. Lo bueno es que se fueron a Dallas, dice Demián Duarte en los comentarios a estos personajes. Ah, si fueran de la 4T, si fuera, bueno, ya no voy muy lejos, si fuera Nacho Rodríguez, uy, estuviera en primera plana, estuviera en boca de todo, pero como era el Saco de Pus y Cabeza de Vaca, no pasa nada. Y otra, por cierto, mi querido Jaime, Monreal sugiere denuncia por espionaje en el caso de Marina del Pilar, que sea la fiscalía la que investigue quién filtra esto y que ya no se le pase nada a los periodistas pues que andan tergiversando. Y acabo de ver de Donald Trump, mi querido Jaime. Donald Trump ha salido a respaldar a ICE. Ojo con esto. Y es de ahora, de hace un rato que publicó esto Donald Trump. Los hombres y mujeres de ICE están haciendo un gran trabajo. Algo que se tiene que hacer. El crimen está a la baja en Estados Unidos y en muchos casos con números que no habíamos visto en décadas. La estrategia de fronteras abiertas de Joe Biden permitió la entrada a nuestro país de 25 millones de personas sin verificar y sin revisar. Muchos de estos eran criminales y necesitamos sacarlos del país, dice Donald Trump en este mensaje de redes sociales. Y para poder hacerlo, necesitamos ser fuertes, duros e inteligentes. Y no podemos dejar solos a los agentes de ICE que se han convertido en una de las herramientas más efectivas para combatir el crimen. Está promoviendo que continúen las paradas de automóviles, las paradas de tráfico, porque dice que podrían terminar en manos de los criminales, los agentes de ICE. Los radicales de izquierda demócratas quisieran ver eso, pero no va a pasar bajo mi administración, bajo mi cuidado. Pide a los agentes de ICE ser juiciosos, justos e inteligentes y que regresen a hacer el trabajo importante que vienen haciendo. Sigan rompiendo récords en las estadísticas criminales a la baja y recuerden, dice, ustedes son amados y respetados en Estados Unidos. Así el mensaje de respaldo de Donald Trump a ICE. Ve la tempestad y no se hinca. Algunos me decían ayer, no, es que eso de prohibirles por el momento hacer paradas, detener vehículos, algo que le decíamos ayer de último minuto, es estrategia político-electoral de Trump. No, ya conocemos a Trump. Aquí está el mensaje que lo confirma. Pero bueno, hay buffet, hay para escoger, mi querido Jaime. Usted decide por dónde lanzar su saque el día de hoy. Efectivamente, el presidente acaba de revocar la decisión de inmigración y control fronterizo para que prosigan. Trump revoca la decisión de ICE de suspender los controles de tráfico. Es decir, volvemos nuevamente a la pesadilla de detener a vehículos de la forma que pues han causado tragedias, ¿no? Pero fíjate lo interesante de todo esto, porque ciertamente la decisión de suspender los controles de tráfico
ha estado relacionada con los problemas que tiene el Partido Republicano, particularmente en Texas y en Maine. Precisamente, The Wall Street Journal está publicando hoy, que Trump revoca la decisión, y esto se da en medio de este estira y afloja del propio presidente Trump, porque él está haciendo un cálculo electoral bastante maniqueo. Mira, en este nota que publica hoy The Wall Street Journal se revela lo siguiente, que es muy interesante. Porque los controles de tráfico ya sabemos que son una de las, digamos, una de las estrategias más comunes que utilizan los agentes de ICE para efectuar detenciones. Pero se sabe hoy, The Wall Street Journal está revelando que tras el asesinato de este ciudadano de origen colombiano en Maine, la senadora republicana por Maine, Susan Collins, levantó el teléfono y se comunicó directamente con Mark Wayne Mullin, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, y discutieron abiertamente la posibilidad de suspender los controles de tráfico. ¿Por qué razón? Porque Susan Collins se presenta a la reelección en Maine en noviembre, y Maine es un estado que los demócratas consideran crucial para recuperar el control del Senado. Es lo que revela The Wall Street Journal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Susan Collins se comunica con el señor Wayne y le dice: oye, no me jodas, estoy batallando para no perder el control de Maine. Los demócratas, si ganan los demócratas Maine, nos vamos al carajo, perdemos el control. Y seguramente esto pesó en la decisión, pero seguramente Donald Trump tiene el panorama completo de la estrategia electoral. Y ha de haber dicho: ok, suspendan, pero después de hacer un cálculo electoral, dice: a ver, sí, podemos perder Maine, podemos perder terreno en Texas, pero podemos recuperar o mantenernos firmes en gran parte del mapa electoral. No podemos ahora bajarle al tema de la lucha contra la inmigración. Miren, es Susan Collins. Ella es republicana, digamos que ha sido una republicana que no tan entreguista a la causa de Donald Trump. Y como tiene dificultades para retener el control senatorial en Maine, por eso se comunicó directamente con el director del Departamento de Seguridad Nacional diciendo: oye, por favor, detengan esto en Maine porque estás atacando, han matado a un ciudadano, un inmigrante de Colombia, y el voto hispano es clave para mí. Bueno, entonces, pero claro, insisto, hoy a primera hora, y supongo que después de hacer un análisis electoral, Donald Trump dice: a la chingada, vámonos con todo, no podemos renunciar a la Oye, Jaime, estrategia de ir a por todas, no podemos ahora renunciar a una estrategia que me está granjeando el apoyo de un amplio sector del Partido Republicano. oye, Jaime, Mm, nada más hay que también decirle a la gente que murió otro mexicano. sí. Híjole, ni modo de estar entrevistando a diario al canciller o al secretario de Relaciones Exteriores. Otro mexicano. En una semana van 3 en operativos de estos de detención de paradas de tráfico. Esto en San Agustín, por cierto, un pueblo hermoso ahí en Florida. Un mexicano murió en Florida cuando huía de agentes de inmigración y fue atropellado por un camión. Muchos dirán, Jaime, pues eso se lo ganó por haber huido. Estamos hablando de operativos de enmascarados, que además son gandallas. No sé si has visto las imágenes de cómo madrean a la gente, no importa si son hombres o son mujeres. Bueno, nada más quería alertar, mi querido Jaime, que había otro mexicano más. Sí. Y dice Donald Trump: usen su juicio. ¿Cuál juicio, hombre?
Usar el juicio sería quitarles la máscara a estos hijos de la... No, a ver, yo soy ciudadano de Estados Unidos, mexicano por nacimiento, ciudadano estadounidense por naturalización. ¿Tú crees que no me va a dar miedo si me detienen estos que me vayan a meter un tiro por cualquier... O sea, ¿qué tiene qué hacer uno si lo detiene ICE un cabrón enmascarado y en una camioneta sin logotipos? Pues literalmente estar con las manos arriba. No, no, es que no sé. Ya ni con papeles tienes, te puedes sentir seguro. Está cabrón. Perdón, Sí. Jaime. No, y esto demuestra de nueva cuenta lo que en algunos momentos advirtió Barack Obama. Barack Obama solía decir que cuando un partido o un político se va hasta el extremo, en este caso extremo derecha, como es el caso de Donald Trump, es muy difícil que regrese a posiciones razonables o de centro, ¿no? Y esto lo demuestra. Es decir, Donald Trump ha elegido el extremismo porque eso le ha funcionado, ¿eh? En su base, en el corazón de su base, y irse al extremo derecho le ha funcionado. Y por eso él sabe muy bien que el asesinato, los accidentes contra inmigrantes no pueden obligarle a recalibrar su posición para correrse hacia el centro. No puede, no puede. ¿Por qué? Porque toda su política está enfocada hacia la extrema derecha, hacia la violencia contra los inmigrantes y mientras más muertos, mejor, porque eso satisface, es carne en el asador para su base conservadora. Por eso a Trump le importa un carajo la muerte de inmigrantes. Yo, ¿qué quieres que te diga? Durante 4 años estuve cubriendo la tragedia inmigrante a lo largo de la frontera. Tengo un largo historial de casos impresionantes, impresionantes. Aún recuerdo, por ejemplo, el caso de una familia que es muy parecida al caso de Texas, de Houston, Texas, del señor Salgado. Fíjate, esta era una familia que vivía en California. Por ahí tenían con mucho trabajo, el hombre consigue convertirse en contratista. Después de haber empezado como albañil, se consigue convertirse y entonces comienza a contratar gente y le va muy bien. Le va tan bien que compra su primera casa, una casa preciosa. ¿eh? Sus hijos vivían el sueño americano, su mujer también. Y todos los días los niños se levantaban, iban a la escuela, él iba a trabajar, su mujer, la pareja, no tenían papeles. Bueno, y esto que te estoy contando, a mí me lo contó la hija mayor. Bueno, entonces un día, de la nada, amanece rodeada su casa de agentes de la policía, del FBI, de ICE, ¿no? Y entonces entran a saco, detienen al padre y la madre y dejan en la orfandad a los niños. Son 3 niños, creo. Entonces, la hija mayor se convierte en cabeza de familia. Pues, como te podrás imaginar, fue un caso que conmocionó a mucha gente. La niña mayor recibe el apoyo, la solidaridad, y ella, se encastilla en la casa, defiende el trabajo de su padre y de su madre, hace cargo de sus hermanitos, pero claro, la solidaridad se va desgastando poco a poco, hasta que la niña cae exhausta a los meses y se regresan a México. No tienen más remedio. Buscan la protección de familiares. eh, y, y un hombre que había hecho realidad el sueño de su vida, conseguir una casa, tener un trabajo, tener una pequeña empresa, lo pierde todo por esta política estúpida, racista, y es lamentable. Esto sigue sucediendo te estoy hablando del 2003, fíjate, hace ya más de 20 años que sigue ocurriendo esto. Entonces, no es nuevo,
el Partido Republicano siempre ha vivido del dolor de los inmigrantes, mientras más afectados, mientras más niños en orfandad, mientras más gente mueran en los centros de detención, a ellos les beneficia, porque el odio antiinmigrante es quizá el oxígeno, el combustible más poderoso que tiene Donald Trump y el Partido Republicano para ir recuperando o ir evitando que los demócratas ganen terreno. Por eso también el Partido Demócrata se ha dado cuenta que la base antiinmigrante, entre la cual se incluyen también demócratas, por eso ha actuado de forma tan tímida, porque el odio antiinmigrante se ha incrustado no solamente en la base republicana, sino también en la base demócrata. Pero yo, la verdad, lo que creo que es la primera vez, esta es la primera vez que de una forma tan contundente, un gobierno de México ha dicho: "Ya basta, no podemos seguir así, vamos a reforzar nuestra estrategia, vamos a ir más allá de la diplomacia". Esta misma semana comentábamos con Juan José Gutiérrez, uno de los líderes históricos del movimiento en defensa de la comunidad migrante, y él celebraba esta decisión, aunque señalaba que, pues, no podemos esperar, que con esta decisión se acabe este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque, pues, todos sabemos muy bien que la política que está teniendo más éxito es en la política de segregación económica, segregación racial, segregación política que se está librando en Estados Unidos. Estados Unidos se está convirtiendo en un apartheid en tiempo real. Así es que yo creo que vamos a seguir teniendo más de este tipo de escenas, y a pesar de las protestas como las de Susan Collins, que le dice al director de seguridad: "Oye, por favor, no me jodas, compadre, voy a perder el escaño senatorial por culpa de ustedes". Le dicen: "Sorry, pero es que hay otras cosas más en juego". Y para que veas lo complicado que es, donde se mezclan la política, la batalla electoral, las relaciones diplomáticas con un país tan importante como México. Yo creo que Donald Trump está llevando las cosas a un límite sin precedentes. ¿Por qué? Y lo vamos a ver más, porque como ha dicho, nos decía Juan José Gutiérrez, es casi seguro que pierda Donald Trump en noviembre próximo en la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado. A ver, estoy revisando toda la información porque andan atrasados. Por eso también, fíjate, aquí queda establecido la diferencia entre los periódicos y la velocidad en la que se mueve la información. La Jornada, Milenio, trae en primera plana que cesarán las detenciones precisamente de automóviles. Mira, suspende ICE retenes ante las protestas por migrantes asesinados. Pues ya están atrasados en Milenio, es lo que sale a circulación. La Jornada: suspende ICE cacería de migrantes en operativos de vialidad. Pues Donald Trump nos da, ay, con el periódico en la cara, ¿no? Eh, pues renunció también Ulises Lara a la fiscalía en momentos intensos, mi querido Paco, y ya digo, por si estaban con el pendiente, Sergio Sarmiento, en esa costumbre maldita de Jaime Hernández de estar revisando a los columnistas en la madrugada, me acabo de dar cuenta que Sergio Sarmiento hace 19 minutos publicó una de sus sesudas encuestas en redes sociales. ¿Qué piensa usted de la renuncia de Ulises Lara como fiscal de asuntos relevantes de la Fiscalía General de la República? ¿Es positiva? ¿Es una lástima? Ni idea. Pinches análisis tan pedorros con estas encuestas, pero bueno, no es poca cosa que haya renunciado Ulises Lara en este momento. Eh, el impacto que pueda tener también la respuesta de la presidenta, que yo creo que va a mantener la cabeza fría ante lo que dice Terry Cole desde Estados Unidos. Ese es mi pronóstico, que va a mantener la operación Calimán. Y bueno, siguen saliendo notas, mi querido Paco, más lo que tú quieras. Por cierto, nada más por no dejar, porque luego se me hace cáncer.
Me mandó Angélica, le mando un saludo hasta Alabama, a nuestra productora a distancia, la querida Angélica. Me dice, Vicente, está peor lo de Pedro Sola de lo que te habías imaginado, es más de lo que habías proyectado. Digo, ¿cómo? Me mandó este video, a ver si lo tienes, Ceci, échelo, por favor. Vamos a ver y escuchar. Perros en la tienda con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Ahorita Castañeda me va a odiar, pero yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros cagando en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Ay, no. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada. Ay. No. Eso sí, no. Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos jamás. No, obviamente que no, pero ¿por qué vas a una tienda elegantísima como el Palacio de los Palacios? No, unas Gucci, Pucci, Fiorucci, y el perro caga ahí frente a Gucci. O sea, dices, ¿cómo? Yo no lo decía. Tiene razón. Pedrito. No. Tiene razón. Es que son absurdos. Bueno, yo llevaba la gira a escondidas a todos lados. Pero era una perrita de este tamaño, la llevabas en la bolsa. Pero imagínate un perro de este tamaño. No lo he visto. O las que llevan 3 en una carriola. Dan ganas de darles un balazo a los dueños. Dan ganas de darle una tarjeta de un psiquiatra. Fíjese, me dice Angélica, a ver, Vicente, dijo también de meterle unos balazos a los dueños de los perros. Esto yo no lo había percibido, no lo había visto, no lo había escuchado. ¿Estamos ante qué? El discurso violento desde la televisión en un espacio que se supondría es medio familiar y luego jugar con el tema. Fíjate, estaba viendo tristemente el caso de una persona, creo que era oficial de policía en León, Guanajuato. Están jugando con el tema de la salud mental. En momentos en que hay una persona que tomó una decisión, no voy a ni siquiera mencionar la palabra porque no reporto, creo que no es ético reportar cuando alguien se toma una decisión de arrebatarse lo más sagrado que tiene uno, que es la vida. ¿Con qué irresponsabilidad se burlan de esto de darle una tarjeta para... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Meterle unos balazos a los dueños de los perritos? O sea, yo pensé que era alucinante lo de tirarle carne envenenada a los perritos, pero balear, meterle unos balazos a los dueños de los perros... No, ya. A ver, desde aquí voy a pedir la renuncia o el despido de Pedro Sola. Si a un cabrón en Argentina pedimos que lo renuncien o que lo corran por decir que detesta mexicanos, mi querido Paco, perdón, ahora sí voy con usted. No, Vicente, yo por eso quise empezar. Yo te dije, yo escuché que ella se burla, ella le celebra a Pati Chapoy, a Pedro Sola. Yo te decía, hay entre la violencia a los animales y la violencia a los seres humanos, hay un hilo muy delgado. Hay una relación muy directa, documentada, entre la violencia, entre esas dos violencias contra los animales. El que ataca a un animal va a atacar a una persona inmediato. Eso está documentado, está estudiado. Por ejemplo, los niños que son testigos o que ejercen ya desde niños abuso animal, son más propensos a replicar estos patrones de violencia en la sociedad o en su casa intrafamiliar. Cuando van creciendo, el maltrato animal es un problema de salud pública y que empieza incluso con el abandono de los animales. ¿Cuántas veces? Bueno, yo les platiqué un caso aquí que fue el día 20 de junio. Fue sábado, estaba yo en mi casa y de pronto entró mi fiera, la gatita que tengo hoy, toda llena de sangre, ensangrentada, de veras ensangrentada, muy feo.
entró y de pronto, y yo salí, eran por ahí 4 o 5 de la tarde, fue un día que estuvo aquí lloviendo todo el día, y salí y nadie quería ver a la gatita. Y la atendí, la recogí, la limpié y dije, empezaba una tarde y lloviendo, ¿a dónde encuentro un veterinario? Finalmente yo tengo la gatita, está muy bien de veras ahora, está muy bien, pero el punto es, la gatita fue, lo que me explicó el médico, fue atada con un mecate de los de antes, ¿se acuerdan? Un mecate, le hicieron chiquitita todavía, chiquitita, seguramente tenía 1 mes y medio, la amarraron con un mecate, le hicieron una herida en el cuellito, abajo de la barba, y luego, como estaba en un basurero, una bacteria le estaba comiendo el cuello y le estaba comiendo la parte izquierda, la parte derecha de su naricita. Y la vinieron a tirar a 20 metros de mi casa. Esas personas que hacen eso no es porque yo haya recogido la gatita, que la verdad es bien adorable. Esas personas que maltratan animales, imagínense amarrarla con una soga, una gatita de 1 mes y medio de nacida. Es una locura y esas personas son propensas a violentar a personas. El maltrato animal debe estar en todos lados tipificado como un delito en todos los códigos penales estatales. Debe ser es un problema social. Lo que hizo Pedro Sola, eso lo lleva, dijo, bueno, meterle unos balazos, bueno, a las personas, ¿a qué te lleva? A la violencia social. No es es una violencia contra un ser vivo. Y eso te lleva a violentar a todo lo demás. Aquí yo les decía, hemos tenido, yo recuerdo así casos gravísimos, ¿se acuerdan, por ejemplo? En Tecámac, yo te lo decía al principio, en Tecámac, allá en el Estado de México, hace tiempo, no mucho, pero un tipo tiró o arrojó a un caso de aceite hirviendo a un perrito o perrita porque tenía problemas con su dueño. Pero todos los días vemos a maltrato animal severo. México es el tercer país de América Latina con el mayor número de abusos contra animales y mayor número de abusos de maltrato animal, y es el primer lugar en abandono de animales, de especies, de las llamadas especies menores, gatos, perros. Así que lo que hizo Pedro Sola fue un acto de violencia social. Hay perritos o gatitos asesinados, torturados. Yo en algún momento vi personas que apedrean gatitos, les cortan el estómago, los dejan desangrar. Es violencia social, y entre eso, y lo que dijo Pedro Sola, pues entonces a sus dueños, que valían a sus dueños, que le metan unos balazos, dijo, ¿no? Así que muchas veces cuando le preguntas por qué lo hiciste, pues porque quería. Eso es asesinato de un ser vivo. Y entre eso es violencia social como la pongan. Empieza con el abandono. Sí, pregunto, Vicente. Si lo hubiera dicho Ricardo Salinas Pliego, ¿qué hubiera pasado? Bueno, es que no podemos ser permisivos ante este discurso violento. Ya en su momento, y lo ha mencionado Jaime, este escritor de derecha, Martín Moreno, ¿qué dijo? Que si fuera en otros tiempos quemaba vivos a los que votaron por Morena en el Zócalo. En leña verde, en el Zócalo de la Ciudad de México. Eso es violencia. Eso es violencia. Está cabrón esto de... Salinas Pliego ha llamado a armarse a la gente a través de la televisora. Así que lo que hizo, miren, nada más dejen ver qué bonita está, para que vean. Está bien bonita, ¿sí? Está bien bonita. Y la vinieron, digo, la estaban torturando con una soga. Pero
les digo, la violencia contra los animales debe ser tipificada en todos los códigos, ¿sí? Hay personas que tienen mascotas solo para matarlas, y eso verdaderamente es gravísimo. Yo los amarran y los cortan y ahí los tienen atados, todos sin comer, sin nada. Eso es un problema gravísimo. Pero lo que dijo Pedro Sola, eso es un llamado social, ¿sí? Eso es un llamado social. No los acepten a ningún lado, o sea, hay que envenenarlos. Hay campañas en ocasiones, y ha habido en la Ciudad de México, que lugares a donde les tiran veneno a los animales de la calle. Eso es gravísimo. Y eso es lo que está haciendo este tipo, lo que hizo. Y lo que hace Pati Chapoy es igual de grave. Prácticamente celebrando las pendejadas de este tipo, Vicente y Jaime. Para que no vaya a haber lugar a dudas, sí, yo digo desde aquí que renuncie Pedro Sola o que lo corran, que lo renuncien a Pedro Sola. No se puede permitir la violencia en ninguna de sus formas. No más. Ya basta. Y así como Ricardo Salinas Pliego en su momento mandó a rehabilitación a José Ramón Fernández, pues así de enfermito también está Pedro Sola, que lo mande a rehabilitación, que lo mande a terapia. Bueno, los que también necesitan terapia, mi querido Paco, mi querido Jaime, son los intelectuales, de aquellos amigos de Salinas, como Héctor Aguilar Camín. Están muy enfermitos. Estaba viendo su columna hoy del periódico Milenio. Te digo que ya me contaminó, Jaime, que ya no puedo en las mañanas dejar de estar revisando a estos personajes. Fíjense nada más, ¿de qué vive AMLO como expresidente? No más. A ver, AMLO vive en la chingada, ¿no? Se preguntará Héctor Aguilar Camín de qué vive su amigo Carlos Salinas de Gortari en España. ¿De qué vive? Vicente, AMLO vende un montonal de libros. Yo puedo dar fe de eso. Desde hace años, López Obrador, un día me preguntaron, fíjate, fui a una conferencia y siempre hay un priista que sale. Y me preguntó, oye, burlándose, ¿y de qué vive Andrés Manuel López Obrador? Y yo le dije, mi respuesta se los digo porque Andrés Manuel y yo publicamos en la misma editorial hace mucho, y yo de pronto, tantos años que tengo publicar, así como soy, hice amigos ahí, tengo amigos adentro de Planeta, y un día estaba viendo lo que vende, y cuando vi lo que vende AMLO, dije, en la madre, se los juro, dije, en la madre. Vende cualquier cantidad de libros, cualquier cantidad. AMLO puede vivir tranquilamente de la venta de sus libros. No ahora, Andrés Manuel López Obrador es un gran vendedor de libros. Si yo he tenido para vivir desde 2007 vivo de la venta de libros, no vivo como rico, pero vivo bien, va. No me quejo, yo les he dicho a ustedes todo lo que tengo, siempre soy muy abierto en eso. López Obrador puede vivir sobradamente de la venta de sus libros, de veras, es un gran vendedor de libros. Aparte que tiene una pensión no exagerada, como 30 y tantos mil pesos dijeron, ¿no? Su pensión, sus libros le dejan, créanme, mucho más que eso. Y ha escrito cualquier cantidad de libros. Así que, ¿de qué vive AMLO? De la venta de libros. Pero fíjense lo perverso de Héctor Aguilar Camín. Leo que hay 40 militares cuidando al expresidente López Obrador. No sé si el número es cierto. Pues chinga tu madre, cabrón. Primero ve y verifica. O sea, a ver, escribe ese Milenio. Leo que hay 40 militares cuidando al expresidente López Obrador. No, pues leo también que eres bien pendejo, pero lo voy a verificar antes de decirlo, cabrón. Ya lo confirmé. Este güey es un pendejo. ¿Cuántos millones le dio el presidente Carlos Salinas de Gortari? Leo que hay que verlo por millones cuidando al expresidente. No sé si el número es cierto. Ya.
descalificada la columna de entrada, mi querido Jaime. O sea, no sé. Pues averígualo, cabrón. Si vas a publicar, primero investiga. Haz un poquito de trabajo, cabrón. Mi querido Jaime, reniego de que me hayas infectado con esa necesidad de estar leyendo esta bola de cabrones. No, esta gente se han convertido, ¿sabes? Todos los intelectuales orgánicos, empezando, yo creo que Héctor Aguilar Camín es el arquetipo del intelectual orgánico, de estos intelectuales que siempre han vivido a la sombra del poder político. ¿Quién no se acuerda de la presencia de Héctor Aguilar Camín en todas y cada una de las giras presidenciales de Carlos Salinas de Gortari? Cuando iba por Europa, siempre traía a Héctor Aguilar Camín a su lado, los beneficios, el cobro de millones de pesos para estudios, para que después estudios que no servían para un carajo, ¿no? Eso es lo que extraña y mucho Héctor Aguilar Camín. Así es que lo vamos a seguir sufriendo, llorando con esta milonga, pidiendo el retorno de sus privilegios. Esos son el daño que le han hecho a este país, este tipo de intelectuales orgánicos, entre los cuales se incluyen Héctor Aguilar Camín, Francisco Martín Moreno, una larga lista, Enrique Krauss, toda esta gente que vivió a la sombra del poder desde la época, imagínate, porque además esta es otra cosa, ¿no? El cultivo, como se suele decir, de los intelectuales orgánicos viene de lejos. Es una cultura muy arraigada que arrancó desde antes, ¿no? Pero que se acentuó durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría Álvarez era famoso porque se dedicaba a cautivar a los intelectuales, les regalaba casas, les regalaba terrenos a las mujeres. Bueno, es famosa la tradición que tenía Luis Echeverría Álvarez y después se fue extendiendo. Luis Echeverría le regalaba bolsas a las mujeres, a las periodistas, a las columnistas. Por eso lo de Lourdes Mendoza, que siempre se quedó con ese estigma de la señora que le regalaban las bolsas de alta gama, como se dice hoy, ¿no? Pero es esta clase tan oportunista, acomodaticia, que escribe para, ¿sabes?, rendirle culto al patrón político, le queman incienso, y con eso se garantizan. Había un tipo muy brillante, Enrique Ruiz García, que escribió en sus últimos días, tenía una columna que fue moviéndose por todos lados, que se llamaba, firmaba como Juan María Alponte. Juan María Alponte era un hombre realmente muy ilustrado, tenía una cátedra de historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue uno de los intelectuales más favorecidos durante la época de Echeverría. Durante la época de Echeverría le regalaron un terreno, se construyó una casa hermosa en esta calle tan señorial de Francisco Sosa. Cuando entrabas a la casa de Enrique Ruiz García, yo entré varias veces a platicar con él o a entrevistarlo. Era una cosa espectacular, tenía libros en todos los muros. En la última etapa de su vida, se hartó de la política, ya no quería salir de su casa, se convirtió en yogi, practicaba yoga, murió, pero tenía en su momento, gracias al apoyo de Echeverría, tenía un ejército de estudiantes que, porque él daba clases en la UNAM, y tenía un ejército de estudiantes que se encargaban de revisarle todos, revistas de Estados Unidos, de Europa, periódicos de Estados Unidos, Europa, todo con cargo al erario, porque ese era uno de los beneficios de ser intelectual al servicio del poder político. Así como ese, hay muchísimos casos de cómo los intelectuales orgánicos vivieron tuvieron sus prebendas gracias a su cercanía con el poder político. Y déjenme, por otro lado, rebañar rápidamente el plato de lo que son las mascotas. Fíjense que este tema, y vamos a seguir viendo más de lo mismo porque
Hoy en día el tema de las mascotas ha cobrado mayor relevancia porque el mapa demográfico de México se ha cambiado sustancialmente. Hoy, por ejemplo, los matrimonios jóvenes no tienen tan pronto hijos, prefieren tener un perro, prefieren llevar a ese perro a un centro comercial. Si ustedes dan una vuelta por centros comerciales que están de moda como Mítica, por ejemplo, se van a la zona de restaurantes, ahí andan jóvenes o señoras de la tercera edad empujando sus carritos con sus perros. Y claro, siguiendo cierto reglamento, tienes que llevar para limpiar si tu perro hace de sus necesidades, si tienes que limpiar todo, pero todo el mundo ya se deja acompañar de una mascota. Y todo esto porque las mascotas han cobrado y de hecho representan un sector muy importante del comercio, ya. En Estados Unidos no se diga, el presupuesto que se destina al cuidado de las mascotas es impresionante. Se dedica más al cuidado de los animales que al cuidado, por ejemplo, de la infancia, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo una nueva época y por eso mismo se suelen dar este tipo de debates. Hay gente que no soporta a los animalitos, hay gente que se encariña demasiado con ellos y además se encariña porque prefieren tener un perro o un gato a un hijo. La verdad, es así. Miren, ustedes saben que yo tengo 6 perros, y cuando voy y los paseo, yo los saco por acá, por Ciudad Universitaria, no se imaginan la cantidad de broncas que he tenido, porque yo tengo a mis perros los tengo entrenados, a mis perros yo en la zona al interior de Ciudad Universitaria, sobre todo cuando no hay clases como es ahora mismo, yo los suelto, porque mis perros responden a mi voz. No, les digo, alto, se detienen, avancen, son muy, muy obedientes. Bueno, el caso es que varias veces, pero el más significativo que me ha pasado, un día llego con mis perros, me detiene una señora y me dice, oiga, señor, ¿por qué trae estos perros? Y sobre todo los trae sin Natalia. Le digo, señora, mis perros están entrenados. Dice, sí, pero ¿cómo trae esos perros? Llenan de mierda toda la ciudad universitaria. Le digo, señora, y le saco de mi bolsa, porque yo siempre ando con bolsas para recoger. Yo no me permitir que un excremento de mis animalitos quede ahí. No, no me lo permito. Y entonces me dice, no, pero es que dejan todo lleno de mierda, quién sabe qué. Y le pregunto, una curiosidad, señora, ¿es usted sindicalizada? Dice, sí. Dice, pero estudio la carrera de Derecho, así como me ve. Digo, no, 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 yo entiendo que muchos sindicalizados y estudian de Derecho, cuando ya, y qué bueno que estudie usted Derecho. Digo, pero ¿por qué ustedes, precisamente los sindicalizados, se han convertido como los dueños de Ciudad Universitaria? Digo, mire, yo estudié en Ciudad Universitaria, soy egresado de la UNAM, de Ciencias Políticas, he sido catedrático en la UNAM y yo sé cómo cuidar a mi institución. No necesito que usted me venga a decir cómo tengo que cuidar. Yo limpio a mis perros. Y le voy a decir una cosa más. Los estudiantes quieren mucho a mis mascotas. Los estudiantes ven a mis perros. No, no, no. Les encantan mis perros. Pero usted, que es sindicalizada, es parte de otra cultura. Y los trabajadores sindicalizados en Ciudad Universitaria se han posesionado de todo. Tienen puestos de comida de chatarra, comida chatarra. Tienen puestos, bueno, tú vas a la tienda de la UNAM, compras algo, vas a pagar el ticket del estacionamiento, hay una persona que te toma el ticket, lo mete a la máquina y te dice, son 5 o 10 pesos. Dice, oiga, yo lo puedo hacer. No, 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 es que ese es mi deber. O sea, han infestado de trabajadores sindicalizados que ponen puestos de comida, te reciben a la salida para quitarte el boleto. Es decir, esto es realmente, claro, esta gente, los sindicalizados, que son gente, no quiero utilizar palabras despectivas, pero es parte de otra cultura, es parte de otra cultura. Se creen hoy dueños de espacios como Ciudad Universitaria, donde mucha gente lleva a pasear a sus perritos, pero es parte de esta nueva cultura que tenemos, donde cada vez hay mayor presencia de mascotas. Y un último apunte o tema. Ayer tuvimos la oportunidad de escarbarle aún un poco más al tema de Marina del Pilar, después de que la presidenta hizo alusión a su caso. Esta campaña montada por Héctor de Mauleón, el Universal, para insistir en que Marina del Pilar está echando mano de abogados, de todo, incluso que la consideran que es una delatora
porque dicen que entra en contacto con gente del FBI para ver de qué manera, a cambio de ofrecerles información de seguridad que compromete la seguridad del Estado o de otros colegas a Morena, le van a regresar su visado. Bueno, ayer exploramos con mayor detenimiento y quiero mostrarles una foto. Miren esto. Publicación de TV Azteca en Baja California. Fíjense bien lo que trae. Exgobernador Jaime Bonilla destapa el escándalo detrás de Marina del Pilar. ¿Qué hemos descubierto o qué es lo que parece ser que está sucediendo? Apenas el lunes pasado se registraron 13 candidatos para asumir la coordinación de los esfuerzos de la 4T en Baja California. Y entre ellos está Julieta Ramírez, que fue en su momento secretaria particular de Marina del Pilar, pero también están, entre otros, candidatos, fíjate, 13, José Anselmo Jiménez, Armando Ayala, Alfredo Álvarez Cárdenas y uno de los tipos que tiene más posibilidades, Ismael Burgueño. Bueno, Ismael Burgueño es el que está como uno de los más firmes aspirantes. ¿Qué es lo que está pasando en Baja California? Hay una guerra desatada al interior de Morena y esta guerra la encabezan los grupos de los marinistas que apoyan a Marina del Pilar y a gente que ella respalda y gente de Jaime Bonilla que está metiendo a sus propios candidatos porque él es él es el padrino, ¿sabes? Él dirige la mafia y entre la gente, porque tú sabes que entre las gentes que se han registrado que como candidatos de Morena, pues hay mucha gente que estuvo en el PRI, que estuvo en el PAN, no hay realmente cantera de Morena en Baja California, y esto trae estrella floja, Julieta Ramírez, le dan por todo, atacan a Marina del Pilar, y esta lucha intestina de Morena en Baja California te dice muchísimo de por qué se están filtrando este tipo de grabaciones y esto, me aseguran, es la mano negra de Jaime Bonilla que está haciendo la entrega de grabaciones, campaña y a la que se ha sumado TV Azteca. Para que vean cómo están las cosas de revueltas en Baja California, las cosas van a apretar aún más, me aseguran. Así es que vamos a estar muy entretenidos observando desde aquí qué es lo que pasa en Baja California. No, pues vaya sentencia que nos dejas no, preparen las palomitas porque se viene buena la cosa. Mi querido Paco, vamos en la última vuelta antes de que llegue la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Abierto, ¿no? Hay por ahí en el tintero. Por cierto. Nada más por no dejar. Otra marca, fíjate, otra marca que se dice Compers, otra empresa que se desmarca de Ventaneando, de TV Azteca y de Pedro Sola. Lala México, la empresa Lala, una receta sola, nomás no le cae bien ni a nosotros ni a los perritos. Acompáñala siempre con el sabor único de crema. A todos nos gusta una rica tostada con crema Lala, sola ni a los perritos. Por lo del apellido del señor. Entendió el que entendió. Bolas, no mames. En lo que ha quedado en el tremendo ridículo Pedro Sola. Mi querido Paco, vamos contigo con el tema que decidas, maestro. No, mira, es que Jaime me hizo recordar algo. Van a pensar que soy tan viejo como Jaime, pero no, yo lo leía a Jaime cuando yo era pequeño y Jaime ya era un periodista connotado, pero me hizo acordar algo de cuando habló de Juan María Alponte, que era Enrique Restituto Ruiz García, ¿cierto, Jaime? Yo lo recuerdo porque mi papá hablaba de él, de Enrique Restituto Ruiz García, que si no era un español, así se llamaba Juan María Alponte, era un español que se hizo el intelectual de cabecera de Luis Echeverría Álvarez. Y decía bien Jaime, con Echeverría despuntan, aunque viene también un poco con el general Lázaro Cárdenas del Río, pero ya se ve bien con el Restituto. Enrique Restituto, no Respiputo, no. Restituto García.
Ruiz García, así se llamaba. Me acuerdo mucho de él, me hizo Jaime acordar cuando dijo Juan María Alponte, porque mi papá lo mencionaba. Sí, y cuando mi papá decía Juan María Alponte, mi papá era un gran lector de periódicos, con yo les he platicado quién era, ¿vale? Nunca voy a ocultar nada de mi vida, y menos a estas alturas del partido. Pero mi papá le era lector de Juan María Alponte y él sí siempre decía, qué restituto. Entonces, pero bueno, el punto es, lo que dice Jaime tiene razón, con Luis Echeverría repuntan este tipo de intelectuales que se enriquecen a la sombra del poder. Y un español, sí, nacionalizado mexicano, catedrático, ciertamente. Jaime decía, tenía un ejército de jóvenes que le hacían todo el trabajo para Luis Echeverría. Y él se enriquece. Y luego llega otro personaje que conocemos todavía, Joaquín López Dóriga, que viene en el sexenio inmediato posterior, en el de José López Portillo, José López Portillo, viene, lo rescatan y se hace, también es español. Y yo digo que este es gachupín, siempre lo digo con todo la carga peyorativa de la palabra, y se enriquece también. Y luego hay intelectuales como Héctor Aguilar Camín, con Carlos Salinas de Gortari. Recuerden, está documentado, recibía por millones, pero no solo lo recibía, lo documentaba, lo pedía por escrito. Le pedía por escrito millones y millones y millones. Ese es Aguilar Camín, que ahora ni siquiera puede trabajar una nota, ya lo dijiste tú, que cabrón, pues sí. No sé, dicen que hay 40, pero no lo sé, a lo mejor no, a lo mejor sí, puede ser, quién sabe. Pero es un intelectual que recibía millones de Carlos Salinas de Gortari. Y luego tienes al otro intelectual, Enrique Krause, que recibía millones del gobierno de Enrique Peña Nieto. Es decir, hay camadas de intelectuales que podemos seguir a partir del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que se enriquecen grotescamente del gobierno, y periodistas, intelectuales y periodistas que se enriquecen grotescamente del gobierno. Y hoy son los enemigos de la 4T. ¿Por qué? Pues hay que entenderlos, recibían millones. Así que cuando Jaime recuerda a Juan María Alponte, lo que nos está recordando es a estos tipos, Krause, Aguilar Camín, López Dóriga, que se enriquecieron del PRI, se enriquecieron con el PAN. Ustedes lo saben, las revistas que tenían Aguilar Camín, Enrique Krause, las compraba el PRI, las compraba el PAN y las repartían en todos lados, pero no se vendían. Sí, tenían un precio, pero no se vendían, las regalaban, porque vivían del gobierno, fueron unos vividores siempre. Fueron vividores, nada de intelectuales, eran vividores del chayote. Entonces, cuando de pronto yo platico con ustedes y Jaime y yo, que somos la misma generación, decimos, pues es que así fueron siempre. Y hoy hay que desnudarlos todavía, porque no es una costumbre de hoy, no es un mal hábito, es que se corrompieron desde siempre. Y los presidentes emanados del PRI y luego del PAN se acostumbraron. Con Vicente Fox, por ejemplo, hay que ver lo que hacía Ricardo Salinas Pliego. Tenía grupos paramilitares armados que fueron los que tomaron el Chiquihuite, el Cerro del Chiquihuite allá en la Ciudad de México. Así que así fue esa prensa, y Canal 2 o los Azcárraga no tuvieron necesidad de hacerlo porque desde Miguel Alemán venían viviendo del Partido Revolucionario Institucional. El mayor caso es Jacobo, no hablamos de los dueños, sino de los comunicadores. Jacobo Zabludovsky. Yo recuerdo la calle a donde vivía, allá en Lomas de Chapultepec, creo que él está en Lomas de Virreyes todavía, pero bueno, Lomas de Chapultepec, él la mandó cerrar, por ejemplo, y hay que ver cómo vivió y murió millonario el tipo. Esos eran los intelectuales, esos eran los periodistas que había. Muchos todavía están vivos ahí, por ejemplo, en Radio Fórmula, ¿no? Ese era el periodismo que hacían, esa era la clase de tipos intelectuales que teníamos, que ocultaban mucha información, pero vivían muy bien. Así que cuando Jaime recuerda algo, o a veces yo, queremos decir eso, toda esa podredumbre que venía y se formaba en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional.
Así que yo quiero cerrar con eso porque es bien importante. No es que haya sido Juan María Alponte o Restituto que se hayan solo enriquecido, sino que es una costumbre que se mantiene y por eso esa vieja clase, como Aguilar Camín, están enojados. ¿De qué vivirá? Pues de más libros que Aguilar Camín. Pero no más, muchos más. Y López Obrador puede, yo lo conozco porque vi las ventas de López Obrador, casi me desmayo, digo, yo vivo bien. No me quejo nunca, digo, no soy millonario, no nada, pero la gente es muy generosa conmigo. Pero cuando vi las ventas de López Obrador, me asusté. Digo, si yo vendiera los libros que... Y si yo vendiera, pero hay que llamarse Andrés Manuel López Obrador. Sí, entonces, pero quería cerrar con eso. Ándale, Oiga, cabecita de algodón, no sea malo, un prólogo, por lo menos. Por lo menos. Pero esa es la riqueza con Jaime. Un apunte precisamente a propósito de Juan María Alponte o Enrique Ruiz García. Enrique Ruiz García, como bien dice el maestro Paco, fue un español que vino a México, se nacionalizó y se convirtió en asesor incluso de Luis Echeverría, de otros presidentes. Él era experto en temas de petróleo, pero daba cátedra en la universidad de historiador. El nombre de nacimiento, nombre oficial, es Enrique Ruiz García, pero firmaba como Juan María Alponte. ¿Y por qué firmaba como Juan María Alponte? Porque él eligió ese nombre en honor, según contaba él, a un defensor de la causa anticolonialista en Cuba. Juan María Alponte era un luchador, un cubano, un negro, al que capturan, dan caza, lo descuartizan, y entonces Enrique Ruiz García, en honor a ese ciudadano cubano que muere contra el colonialismo, ya saben, primero de los españoles, luego de Estados Unidos, escogió ese seudónimo para firmar sus columnas, solamente ese apunte. Oigan, a mí me critican, está bien, no hay pedo, aguanto vara, ¿no? Ese pinche youtubero que vino a decir aquí a la mañanera que estamos en un proceso de putrefacción, se atrevió a decir que son pasquines inmundos el Universal y el Reforma, siguiendo la escuela de López Obrador. A ver, Ceci, le mandé una captura de pantalla de hace unos días. Se me pasó por completo compartirlo, Jaime, Paco, amigos, amigas que nos están viendo y escuchando. ¿Qué pedo con el periódico Reforma? Esto sí es inmundo, esto sí es culebra. ¿Franja de Gaza? No, calles del bienestar. Yo creo que es muy inmundo jugar con, pues, con muertos, con... ¿Por qué Franja de Gaza? O sea, yo no sé si esto confirma lo que decía el presidente y lo que sostengo yo. Pasquines inmundos. ¿Qué pido? Tú que has estado dando cobertura constante al genocidio allá en Gaza, a los bombardeos, a todo esto, ¿a poco no es de mal gusto? Por lo menos de mal gusto, mi querido Jaime. ¿Franja de Gaza? No, calles del bienestar. Lo vi y se me revolvió el estómago, se me había pasado comentarlo, Jaime. No, es que el Reforma es un periódico donde la indecencia ha llegado a niveles, pero no es nuevo, ¿eh? El Reforma desde que nació, y esto puede comentarlo también el maestro Paco Cruz, porque el maestro Paco Cruz conoció desde las entrañas a Reforma. Nosotros sabemos que este periódico desde que nació eligió un tipo de periodismo sensacionalista, amarillista, porque desde su punto de vista ese era el periodismo que estaba necesitando la gente. Se inventaban entrevistas, se aliaban de poderosos, por ejemplo, el tema del libro de Ken Salazar, que le pasa por adelantado al dueño y el dueño se lo hace llegar a su corresponsal en Washington para que lo desmenuce, y en lugar de elegir el tema
principal, que es el tema de la relación bilateral México-Estados Unidos de inmigración, se van por el chisme de que Ken Salazar tenía un susurrador que le decía que López Obrador tenía miedo por la cercanía de Morena con el narcotráfico. Y luego mete reversa, dice, no, a mí no me consta. Pero claro, ya se aseguró que el próximo 28 de julio, cuando sale a la venta, pues mucha gente diga, pues voy a comprar este libro a ver si es cierto lo que dicen en medios de comunicación, que Morena, López Obrador, etcétera, etcétera. Este tipo de periodismo miren, este tipo de periódicos, y lo mismo ocurre con los programas como el Club de Toby de Carlos Alarraqui con la Mataviejitas y Javier Solórzano. Este tipo de gente de mentes estrechas son capaces de envilecer a la sociedad, como lo intenta todos los días Reforma. Son capaces de incendiar la pradera con tal de conseguir sus objetivos políticos, comerciales, mediáticos. Lo estamos viendo en el caso de TV Azteca, ¿no? Que se lanza a la yugular de Marina del Pilar y toda la gente que respaldan a Marina del Pilar publicando las acusaciones de Jaime Bonilla. Estamos viviendo un mundo donde el periodismo se ha puesto, son básicamente sicarios mediáticos. Miren, este es lo que publica TV Azteca, dándole pábulo a la teoría de que Marina es una corrupta, de que tiene vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación. Es brutal. Yo no recuerdo haber visto una cosa tan brutal, tan desatada, tan descarnada, como este tipo de periodismo sicario. Los columnistas como Raimundo Riva Palacio, Héctor de Mauleón, pertenecen hoy a un sicariato de la información, donde le reciben tips, reciben grabaciones, practican un periodismo torticero, asqueroso, de sicarios. Y yo, francamente, creo que por eso mismo la gente ya está harta. Y por eso mucha gente voltea la mirada hacia programas como Sin Censura, donde periodistas sabios y venerables, como el anciano venerable llamado Paco Cruz, todos los días. Y guapos. Eso, perdón, me faltó. Guapos como nosotros. O feos, pero con atractivo, mano. Feos, pero con atractivos. Eso, chingado. Por eso la gente nos sigue a nosotros. No sigas, Jaime, porque te vas a dormir a la tina, ya sabes, mi querido Jaime. No te van a dejar hacer la terraza con asador. Vicente, por favor. Seguramente ya la terminó, pero no nos quiere invitar todavía. Todavía no. Estoy negociando. Pues ya olvídate con lo que dijiste, olvídate de eso. No arriesgues la negociación. Oigan, maestros, las invitaciones, ¿no? Para las redes sociales y para los espacios, por favor. Yo, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos a las 5 de la tarde en las videocharlas cruzadas de Francisco Cruz en el canal de Julio Astillero. Y déjenme decirles una nota a ustedes porque lo merecen. Ayer a las 3 de la tarde entregué 11 capítulos del nuevo libro, o sea que estamos así a un cachito, o formalmente los entregué a la editorial para que empiece la lectura. Me falta, todavía no lo termino, pero eso es así un cachitito para terminarlo. Vicente y Jaime. Te iba a decir una cosa, maestro, pero luego van a decir, no le faltes al respeto al maestro, Paco. Así nomás. Ibas a decir algo, Jaime. Mira, oye, estoy impresionado porque hoy sé por qué Yago Batusay es como es. Fue a la universidad. ¿Qué perro va a competir con él? ¿O cómo va a competir Carlos Loret de Mola con él? No puede, ¿no? Yago Batusay es catedrático
doctorado. No. Por eso es mi ideólogo de cabecera. Y yo los espero a las 13 horas en Opto para Cínicos con la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy, y mi ideólogo de cabecera, Yago Batusay, más el equipo de producción que integran Nico y Lola. Los esperamos a la 1 de la tarde. Vamos a desmenuzar esta decisión de Donald Trump de meter reversa en el tema de revocar la decisión de que ya no detengan automóviles, vehículos en la que se sospechen que van inmigrantes indocumentados. Vamos a seguir viendo más de lo mismo, más tragedias, a pesar de los reclamos de algunos republicanos como Susan Collins, que dicen me van a joder en las próximas elecciones. El cálculo electoral por encima de todo para Donald Trump. Y vamos a hablar también porque Donald Trump, donde dice una cosa, después mete reversa. El mismo caso pasa con la guerra contra Irán, el mismo caso pasa en un sinnúmero. Es tan errática la presidencia de Donald Trump que por eso mismo está perdiendo terreno, y vamos a ver cómo le va en las elecciones de noviembre próximo. La raza nomás le das tantito, ¿no? Y se alebresta. Dice Martín Cruz. Maestro Paco, ¿usted se enteró que el maestro Jaime Hernández todavía se avienta desde el ropero? Tanto el tigre le llaman en mi pueblo. Ahora entiendo por qué se rompió la cadera, no fue del techo. Bueno, pórtense bien y si se portan mal, ni me digan porque luego me da envidia. No, me da envidia, ¿no? Sale pues, cuídense, el maestro Paco Cruz y el maestro Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura. A usted que nos está viendo y escuchando, le pido que nos ayude con los likes. Dele like, clic al dedito hacia arriba, likes, lluvia de likes.